Hola, muy buenos días desde Más que Trading. Con este vídeo iniciamos una nueva etapa de vídeos de mercados de los cuales no hacemos el vídeo diario. Vamos a hacer un vídeo de Nasdaq, oro, mini SP y el Dow, vídeos semanales con comentarios y previsiones para la próxima semana, y además introduciremos una entrada nueva de medio y largo plazo. Con lo cual, pues con el vídeo este semanal será suficiente como para que veamos las opciones de largos o cortos y demás. Vamos a empezar con el mini Nasdaq. La entrada la vamos a explicar primero de todo. La entrada, cómo debería efectuarse, tiene que cumplir tres condiciones. Por ejemplo, vamos a plantear la entrada que una vez generado este G2 largo se podría efectuar en corto. Tenemos que ver en primer lugar en nuestro indicador de divergencias que tenemos la línea en verde y su media en negro. Tenemos que ver en primer lugar una semana cerrar claramente por debajo de dicha media. Si no lo vemos claro o queda muy pegado como quedó esta semana, lo dejaremos hasta que lo veamos claro, y claro lo vimos a partir de la semana pasada, la anterior a esta última, perdón, la semana 41. Lo mismo haremos con el indicador del estocástico, el estocástico rápido, que una vez el rojo esté por encima y empiecen a decaer, tienen que perder la media, la línea de 80, perdón. Con lo cual entraremos una vez perdida la línea de 80. La entrada estaría, una vez aquí nos ha dado señal, aquí estaría la entrada la semana pasada, esta semana 42. Y además deberemos tener el volumen que necesitemos, en este caso el corto rojo, en el volumen activo. Con lo cual, aquí esta semana pasada, la semana 42, cumplía los tres requisitos que le dábamos para poder entrar. Ahora veremos en gráfico diario qué día se debió de entrar a mercado en el momento en que viéramos el volumen y el precio corto, que es lo que a nosotros nos interesaba, ¿no? Pues siempre puede hacer alguna corrección, pues esa corrección hace falta cogerla, y sobre todo si lo hace lunes y martes como lo hizo la semana pasada. El objetivo de este trade puede ser que dure un día, puede ser que dure una semana. Hay trades que, como podrán, si lo contemplan en un gráfico y lo comprueban, hay trades que pueden durar semanas, y hay trades que duran 2 días, y hay trades que duran 2 semanas. Por lo tanto, por eso decíamos lo de medio largo, porque pueden durar mucho si cogen bien la tendencia. Sobre todo ahora estamos viendo un trade contra tendencia, por lo tanto lo que vamos a ir a buscar es una corrección. Por lo tanto, hay dos maneras de salirnos: o nos salimos por objetivo, FIBO 38, que es el mínimo que debería corregir este G2, o buscar una señal contraria en el estocástico y que se nos cruce, o que viéramos que la línea verde vuelve a superar la media aquí en nuestro indicador de divergencias, o que el volumen largo volviera a entrar. Cualquier señal contraria nos haría salirnos del trade. Por lo tanto, este trade de esta semana pasada, como veremos ahora, se debió de entrar gráfico diario. Vamos a ampliarlo un poco para que se vea mejor. Se debió de entrar el día 18, puesto que el día 18 es el día que empezábamos a tener volumen largo, volumen corto. ¿De acuerdo? Cuando lo veamos claro, mientras no lo veamos claro podemos esperar, no hay ningún problema. Aquí podemos perder algunos ticks siempre que queramos asegurar. Entrada bastante clara, zona de 2750, entrando mal y tarde. Y como hemos dicho, la salida en el FIBO 38, pero del gráfico de semanal, que queda en 2590 y pico, 2600. Son 150 puntos que creo que buenos son esos puntos para rascar. También es cierto que ahora el precio ha llegado, lo veremos aquí y lo veremos en el gráfico semanal, ha llegado a la zona de FIBO 20 en gráfico semanal y la ha superado. Estamos perdiendo también la directriz esta larga,
con lo cual no sería de extrañar si no la puede recuperar que continuáramos cortos. En cambio aquí en gráfico diario, si nos fijamos, la directriz esta larga ha parado perfectamente al precio y justamente en el FIBO 20 del gráfico diario, con lo cual sería bastante normal ver alguna corrección ahora. Por lo tanto, tampoco hay que asustarse mientras veamos algo de corrección. Si estamos dentro, vamos a ir aguantando. El stop está por encima del FIBO 62 de toda la caída, por encima de 2800, 2820, con lo cual habría que esperar. Hay que hacer trades que por lo menos el beneficio esperado sea como mínimo el doble del stop que hemos puesto. Podemos luego, a la que pierda el FIBO 20 hasta el FIBO 38 en semanal, podremos ir cogiendo el trailing stop y moverlo o bajarlo o ajustarlo cada vez al FIBO por encima del FIBO 62 hasta que nos dé el beneficio requerido. Evidentemente en estos vídeos semanales no vamos a hablar mucho de lo que puede hacer semanalmente de cara a operativa intradiaria, pero bueno, el corto está claro que está aquí, que los volúmenes cortos han sido muy importantes, que la corrección mínima para diario y para operativa intradiaria, lo normal sería que incluso perdiera el del semanal, el 2600, y nos fuéramos más abajo al FIBO 38 en diario. Y lo que haremos es lo de siempre en diario, lo que hacemos en los vídeos normales. Aquí en el gráfico de operativa de 60 minutos estamos por debajo de la media de 200, por lo tanto hay que seguir pensando en cortos mientras no recupere la media de 200, ¿de acuerdo? Esto en cuanto al Nasdaq, que sí que ha dado una entrada de medio largo. En cambio el oro, vamos a subir el indicador, el oro aún no tenemos entrada corta, pero además, viendo la lateralización que llevamos aquí desde septiembre de 2011, fíjense el lateral donde estamos, nosotros no vamos a plantear, ya que no tiene una tendencia fuerte, ninguna entrada mientras el precio no pierda este Fibonacci Fibo 62 o supere el techo. Cuando dé una entrada por debajo o por arriba para efectuarla, la haremos. De todas formas, de todas maneras, aún no tenemos entrada clara, puesto que el indicador de divergencias sí que lo tenemos por debajo de la media, el indicador de volumen sí que tenemos volumen corto claro, con rojo, pero la línea roja del estocástico aún no ha perdido la línea de 80, con lo cual luego lateralizando como está puede quedársenos el precio porque ya ha corregido el mínimo de ese tramo que llevamos, con lo cual ya no nos daría garantías de una tendencia clara. Por lo tanto, podríamos hacerlo siempre que quisiéramos arriesgar un poco más a salida por el estocástico en vez de salir por un objetivo. Cuando viéramos salida señal contraria con el estocástico, podríamos efectuar salida. Por lo tanto, aquí en el oro lo más normal es que sigamos lateralizando y tenemos claras estas dos zonas que debe de perder o superar para pensar en tendencia clarísima, ¿no? En el gráfico diario, bueno, vemos el lateral este que les comentamos. Fíjense la corrección, como decíamos, la señal nos la da tarde porque la mínima corrección que va a efectuar es FIBO 38. Es fácil que ahora haga alguna corrección. Tenemos puesta 3 mini señales de resistencia ahí en los FIBOs 38, 50 y 62 correspondientes. Saben que el 38 y 62 son los que más actúan, que el 50 es el que acostumbra a actuar menos, pero a veces de fibos grandes también actúan. Por lo tanto, aquí en gráfico diario lo normal ahora sería que el precio se tomara un descanso, viéramos alguna corrección larga y mientras no supere el 62 pueden volver perfectamente los cortos. El volumen entrado, fíjense qué pequeñitos son los volúmenes cortos en comparación, por ejemplo, de los volúmenes largos, cuando ha querido y han puesto volumen y más intención, ¿no? Por lo tanto, este corto nos lo vamos a tomar igual que el final de los largos, que era de agotamiento clarísimo, pues ahora lo mismo con los cortos. Perdón. En gráfico de operativa de 60 minutos seguimos desde hace muchos días por debajo de la media de 200, con lo cual
podemos seguir esperando cortos perfectamente para esta semana, y mientras no superemos la media de 200, el FIBO 62 en diario, etcétera, debemos de pensar que los cortos pueden continuar perfectamente. Y después nos queda el gráfico de 15 minutos, que para operativas de medio largo no sirve para mucho, para nada, paramos prácticamente, pero sí nos sirve para ver dónde estamos para operativas intradiarias de cortísimo plazo, de scalping. Vamos con G2 cortos, todos enormes, con lo cual lo normal sería que continuáramos con los cortos. Vamos con el mini SP, perdón. El mini SP, estamos como nos hizo el Dow, el oro, tenemos el precio, la línea verde por debajo de su media, por lo tanto por ahí habría entrada. Tenemos el volumen corto activo, o teníamos ahora lunes, normal que haya decaído un poco, a ver si se anima un poco ahora, pero lo teníamos durante toda esta semana corto. En cambio, aquí aún no nos había dado señal de entrada, con lo cual nos faltaba, piensen que ahora acaba de perderlo ahora, ¿no? Por lo tanto, si ahora en gráfico diario, es la única señal que nos faltaba, si ahora en gráfico diario viéramos, lo ponemos ahí, viéramos otro día que, por ejemplo, va a perder el suelo corto, entrada clara. El problema está en que ya ha caído más de la cuenta, y que tenemos el problema de que el mínimo a corregir está ahí, ¿no? Es una entrada más arriesgada, estamos parados en la zona del suelo del canal largo, también sería fácil que no puedan, ¿no? Pero si viéramos una sesión que empieza a entrar volumen corto, como por ejemplo hizo el viernes pasado, con grandes volúmenes y mucha intención, fíjense qué volumen nos hizo el viernes. Si viéramos una intención clara de romper el suelo, puesto que por divergencias casi no tiene, podríamos arriesgar una entrada, porque lo más probable es que acabáramos yéndonos a la zona de FIBO 62, 1380. Bueno, hay unos cuantos puntitos ahí para rascar directamente, con lo cual podríamos hacer la salida, en lugar de hacerla por objetivo en el FIBO 38 que comentábamos aquí, hacerla por semanal, viendo el estocástico girarse contrario, ¿de acuerdo? O el estocástico girarse contrario, o que volviéramos a ver la línea verde por encima de la negra en el gráfico de divergencias, o que viéramos volver a entrar volumen largo. Cualquiera de los tres nos sacaría del trade. Si entramos a favor del volumen, como comentamos en el gráfico diario, es para aprovechar que el precio va a coger tendencia y algo va a desarrollar a nuestro favor antes de que se gire ninguno de los tres indicadores, o cualquiera de ellos. Tendremos tiempo de salirnos, si al menos sin perder mucho en el trade. De acuerdo, en gráfico de operativa de 60 minutos estamos por debajo de la media. Si hace un siguiente tramo, se consolidará por debajo de la media. Si pierde este suelo, que hemos hablado del FIBO 62, en 1380, aquí en gráfico semanal se nos unen todos los G3 que tenemos aquí en un gran G4, con lo cual la corrección FIBO 62 1380. Por lo tanto, estemos atentos también a zonas que debe de perder el precio, sobre todo esta, que indicaría consolidación del precio bajo la media de 200, y encima, si lo hace, lo hará con volumen, y volumen fuerte. Y veremos si el precio puede perder los 1400, también un dígito, saben los dígitos exactos cómo actúan aquí en el mini SP sobre todo. Por lo tanto, bueno, pues estemos atentos si acabamos haciendo la entrada a todas estas zonas, porque puede hacer algún rebotillo, seguiremos el volumen y veremos si hace falta salirnos o no hace falta salirnos, o podemos ir manteniendo el trade perfectamente. Bueno, el gráfico de 15 minutos no nos dice nada más que lo que ya nos ha dicho el gráfico de 60. Para terminar el mini Dow, aquí también tenemos el indicador, el gráfico semanal, el indicador de divergencias por debajo de su media. El volumen corto había entrado, piensen que ahora acaba de empezar la semana, y en horario, hasta que no se anime un poco, no empezaremos a ver si hay volumen largo o corto, y con la intención en el estocástico rápido, como hemos dicho, de perder la línea de 80, con lo cual habría entrada esta semana justamente, siempre y cuando en diario entre volumen corto
como para entrar. El mínimo a corregir sería la zona de los 1300, que es FIBO 38. Bueno, valoren si en los 70 y tantos ticks que hay ahora mismo, puntos, vale la pena o no. La entrada, como decimos, la efectuaríamos con el gráfico diario. Y aquí veríamos qué puede hacernos el precio. Fíjense que dónde estamos. Por lo tanto, vamos a ver en semanal los 270 puntos estos, perdón, que antes he dicho 70, son 270 puntos que quedan hasta los 13.000, si nos interesa hacerlo o no, por lo que está haciendo el precio, siempre y cuando cumpla el gráfico diario, que es que tiene que romper este suelo del G2 largo, perdón que se nos ha movido, el suelo de este G2 largo. Para ello, si vemos la divergencia que hay muy poca divergencia, con lo cual algo de volumen tiene que ponernos. Fíjense que hay que coger el último de los 3 picos de los 3 días, el último pico generado. Este pico ya queda por debajo la divergencia, con lo cual divergencia no tendríamos ningún problema. El volumen corto ha sido importante, con lo cual si pierde el suelo y lo pierde con volumen, lo podemos ver en cualquier gráfico, hasta en el de 5 minutos perfectamente, a la que veamos que haga un tramo corto y el objetivo, como hemos dicho, en la zona de los 13.000, que aquí coincide con el suelo que nos había hecho el último G1. Siempre nos guiaremos para entradas de medio largo con el gráfico semanal, como hemos visto. Y por aquí, pues la pérdida de este suelo nos daría la entrada a corto. Las entradas, ya hemos comentado, una cosa es la entrada y otra cosa es la salida. Yo recomiendo salidas por objetivos. Se puede hacer por giro y por señal contraria. Bueno, esto ya va a gusto del consumidor. Yo preferiría hacer señal contraria cuando tenga detectado que voy en tendencia larga y voy a poder hacer una entrada larga, pues no me saldré hasta que vea claramente el giro. En cambio, o el giro o el cruce de las medias, o el cruce del precio encima de la media en el gráfico de divergencias, o el ver el volumen largo. En cambio, cuando voy contra tendencia, como es una entrada como esta corta, es fácil que el precio llegue donde tiene que llegar y se gire bruscamente. Si nos esperamos a que los indicadores nos vayan indicando cosas, seguramente acabemos perdiendo más puntos de la cuenta. Con lo cual, recomiendo salidas por objetivo y lo que sobre para los que se queden y para los más valientes que se queden dentro, pero nosotros pretendemos ser conservadores para la entrada, para la salida, y pretendemos rascar ticks y puntos y no forrarnos todos en un día, ¿no? Porque en dos lo podemos perder todo. En gráfico de operativa de 60 minutos hemos vuelto, después de estos días que llevamos haciendo estos máximos enroscados bastante en la media, a ver si puede hacer una pequeña corrección y un siguiente tramo de consolidación, perder los 13.200, entrada hasta los 13.200 puntos. Son muchos puntos, veremos cuánto tarda en hacerlos. Hay días que lo hacen un día y hay otras veces que tarda más, pero tiene que acabarlo haciendo. El volumen corto que ha entrado último es bastante considerable. Por lo tanto, vamos a ver si el precio se nos consolida bajo la media de 200 y nos da entrada corta, clara. Y en el gráfico de operativa de 15 minutos, bueno, es la misma fotografía que la de 60 ampliada, y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo por este primer vídeo resumen semanal. Lo efectuaremos lo colgaremos, cada lunes por la mañana. Y como siempre, recomendamos que si quieren recibir este y todos los vídeos que efectuamos a diario en su cuenta de correo electrónico, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. ¿De acuerdo? Venga, pues nada más por hoy. Que tengan buena semana, feliz trading. Sigan nuestros vídeos diarios de otros mercados que hacemos, del futuro del dólar euro, futuro dólar libra, el DAX, el Eurostoxx y el bono alemán. ¿De acuerdo? Venga, hasta la próxima semana. Gracias.